Hola, mi nombre es Tatiana y esto es Ariane Explorer. Hoy me gustaría hablarte de CSS, por sus siglas Cascading Style Sheets, que quieren decir hojas de estilo en cascada. CSS como HTML no son lenguajes de programación, pero son parte del core de cualquier página web que conozcas. CSS es el encargado de darle estilos a las páginas web y todo lo que vemos es obra de CSS. Los colores, las fuentes, los tipos de fuentes, lo grande que sean las letras, las imágenes, todo eso tiene que ver con CSS. En dónde están posicionadas las cosas. CSS es un lenguaje que está creciendo, que crece constantemente. Cada día se agregan módulos nuevos y tal es el crecimiento que hay gente que piensa que, como lo llamamos hoy, que es CSS3, no existe como tal, sino que es el CSS 2.1 con ciertas actualizaciones y que por una movida de prensa o una cuestión de marketing lanzaron CSS 3 y HTML5 juntos. Lo loco es que CSS, a pesar de que no es un lenguaje de programación, cuenta con una estructura que puede llevarse a ser mucho más compleja. Con CSS podemos hacer condicionales, como por ejemplo cuando decimos cuánto es el ancho de pantalla en el que se va a ver algo, y le decimos si es tal ancho de pantalla, quiero que se vea esto, y si ese es tal ancho de pantalla, quiero que se vea lo otro. También se pueden hacer variables, se pueden hacer pequeñas operaciones con esas variables, y para mí es algo totalmente nuevo. Hace poquito estoy haciendo un pequeño reto 30 días con JavaScript y el día de ayer, el día 3, me tocó hacer una página jugando con variables CSS y me pareció realmente muy bueno y algo que no sabía usar porque posiblemente es tan infinito el mundo de CSS que nunca terminas de entenderlo completamente o de aprenderlo completamente, y justamente a pesar de que no es un lenguaje de programación puede complejizarse un montón. Si querés ver mi progreso con los 30 días, con el reto 30 días con JavaScript, me podés seguir en las redes sociales, tanto en Ariane Explorer OK en Instagram como en Twitter. Siempre estoy subiendo el contenido de lo que voy haciendo y te animo a que también los hagas si tenés ganas. Bueno, volviendo a CSS, conjuntamente con HTML son prácticamente complementarios para toda página web, pero es cierto que también CSS funciona con otro lenguaje de marcado menos estructurado, que es XML. ¿En qué se diferencia HTML de XML? Es que HTML tiene etiquetas predefinidas y XML vos podés hacer tus propias etiquetas. Pero lo importante de esto es que CSS funciona para ambos lenguajes de marcado. Para mí es hiper importante que una persona que quiera aprender desarrollo web aprenda las bases de CSS. Obviamente hay un montón de librerías y hay un montón de información en la red que explica cómo hacerlo mucho más sencillo, pero para mí sinceramente está muy bueno tirarse al mundo de CSS sabiendo las bases y empezar a probar, a tocar cómo poder hacer para centrar cosas, cambiar de color cosas, antes que acudir a una librería, principalmente cuando uno está aprendiendo, porque CSS, a pesar de que no es un lenguaje de programación y por eso mismo muchos programadores y muchas programadoras son renuentes a aprenderlo o a aprenderlo con profundidad posiblemente, hace que un montón de gente se rompa la cabeza al momento de tener que centrar una imagen o de tener que entender bien cómo hacer ciertas cosas que tienen que ver con el layout. El layout se conforma justamente por la composición de una página web, cómo están los elementos de una página web en la misma, cómo visualmente accedemos a un menú, cómo accedemos a las imágenes, a la información escrita, a la información visual. Entonces creo que si te interesa el desarrollo web es muy importante que te interese CSS, y yo sé que todos y todas queremos ir directamente al lenguaje de programación, que es JavaScript en este caso. ¿Cómo se utiliza CSS? CSS tiene un método o una forma de utilizar que lo que hace es agregar estilos selectivamente a ciertas etiquetas de HTML. ¿Cómo hace esto? Bueno, hay 3 formas de agregar estilos en nuestra hoja de HTML. ¿Y cuáles son estas 3 formas?
Bueno, la primera es en línea con atributos en la misma etiqueta HTML. No es recomendable hacer esto, pero se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, si le quisiéramos agregar estilos a un párrafo, en la misma línea del párrafo le agregamos un atributo que se llama style, entre comillas le agregamos el estilo correspondiente antes de cerrar la misma etiqueta. La segunda forma es con una etiqueta que se llama, como su nombre lo dice, style, y se coloca en la parte del head, en la parte de lo que no se ve de HTML. Se abre y se cierra como cualquier etiqueta con apertura y cierre en HTML, y en el medio ponemos los estilos según a qué se lo queramos aplicar. La tercera forma es la más recomendable y la que a mí me gusta hacer, que es con un enlace externo. Lo que hacemos es a través de un link, de la etiqueta link, la insertamos en el head, y esa etiqueta lo que hacemos es llamar a otra hoja que se va a llamar, que va a ser una hoja con una extensión .css. Y bueno, una vez que te expliqué cómo agregar estilos a tu hoja de HTML, ahora quiero que hablemos de la sintaxis, porque como todo lenguaje, CSS tiene una sintaxis, una manera de escribirse. Esa manera es la siguiente. Todo esto sería una regla CSS. En esta regla encontramos cosas como un selector. Este selector puede ser de distintos tipos, más adelante te los voy a explicar. Se abren corchetes y entre esos corchetes se hace lo que se llama declaración. En esa declaración ponemos una propiedad, que es lo que se le va a aplicar, y el valor de esa propiedad que se le quiera aplicar a ese selector. Puede parecer complejo al principio, pero una vez que uno le agarra práctica, no es para nada complejo. Una se va aprendiendo las etiquetas, los selectores y los valores y las propiedades prácticamente de memoria con el uso. Ahora te voy a hablar de los tipos de selectores. Hay 4 tipos de selectores. De etiquetas, que hace referencia justamente a las etiquetas, los nombres de las etiquetas de HTML, como por ejemplo agregarle un estilo a H1. Entonces todos los H1 van a tener cierto estilo que hayas decidido que quieres que tenga. La segunda forma es agregar clases. Las clases son un atributo que se le puede agregar justamente a la etiqueta HTML. Por ejemplo, no sé, en H1 ponemos class, al ser un atributo, entre comillas le ponemos títulos. Entonces después cuando llamamos a los títulos, no llamas al H1. Le agregas el estilo que querés, y la forma de llamar a las clases es con un punto antes del nombre de la clase. También así, lo que me parece importante recalcar es que cuando usamos clases, esa clase puede ser reutilizable. Es decir, que muchos H1 pueden tener la clase, títulos, o otras etiquetas también. Tercero, tenemos el selector que se denomina ID o identificador. Lo que se hace es agregárselo a la etiqueta HTML como si fuera un atributo con el nombre ID. Entre comillas ponemos el nombre de ese identificador, y cuando lo vas a llamar a tu hoja CSS o al CSS, como quieras agregarlo, se llama con un numeral y el nombre del identificador. ¿Qué pasa? No es tan recomendable trabajar con identificadores porque es como si fuera constante, o sea, no cambia nunca, y un identificador es un identificador para una sola cosa, es como si fuera el DNI de cada etiqueta. Y por último se podría decir que otra forma es lo que se llama el selector descendente, que es cuando un hijo, una etiqueta hija, hereda las etiquetas del padre. Como por ejemplo, si le pongo un estilo al body, posiblemente todo lo que esté dentro del body va a heredar ese estilo que le queremos agregar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el Sublime Text. Acá ponemos File, Open Folder, y abrimos, en mi caso está en el escritorio, HTML, y abrimos la carpeta entera, ponemos seleccionar carpeta. Vamos al index.html, que era la página que teníamos, con
la descripción de mi libro preferido, en este caso, que es La larga marcha. Y habíamos hecho un vínculo también que iba a la biografía de Stephen King, en este caso el escritor del libro. Y le habíamos puesto una imagen, también le habíamos puesto un título. Y acá vamos a cambiarle el título porque el título interno no tendría que ser intro HTML, sino La larga marcha. Control S, acordate para poder guardarlo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregarle los estilos. ¿Cómo se hace para agregar estilos? Como te había contado, hay 3 maneras de hacerlo. Te voy a mostrar las 3, aunque la más recomendable o la que más me gusta es la tercera. Vamos a la primera. Primero vamos a minimizar esto y vamos a abrir la carpeta. Y abramos el index.html. Bueno, así había quedado nuestra pequeña página. Lo que vamos a hacer es agregarle estos estilos. Bueno, supongamos que le quiero agregar un estilo a este título, a este heading H1, ¿no? ¿Cómo se hace para agregarle un estilo en línea a una etiqueta? Lo que hacemos es, a H1 le agregamos el atributo style, que quiere decir en inglés estilo. Y entre comillas lo que hacemos es agregarle una propiedad y un valor. La propiedad en este caso lo podemos poner, no sé, vamos a ponerle color, que sería el color del título, 2 puntos, red. Y esto se cierra con un punto y coma. Lo guardamos y acá recargamos. Y vemos que ahora la larga marcha, el título, el heading, está escrito en rojo. Esta es una forma de hacerlo. Lo ideal no es hacerlo así, la verdad que no está recomendado que lo hagas así que me gustaría mostrártelo porque a veces para salir del apuro está buena, para probar cómo se puede llegar a ver algo. La segunda forma es a través de una etiqueta de estilos. Justamente esta etiqueta se pone en el head, que es la parte que habíamos hablado que no se ve en el navegador. Entonces después del título del head ponemos una etiqueta que se llame style. Bueno, borramos esto y entre medio lo que hacemos es usar nuestro primer selector. Vamos a utilizar el selector de etiquetas. Entonces pongo H1, que en este caso representa los headings, abro corchetes y entre medio de los corchetes pongo justamente la propiedad y el valor. Entonces la propiedad quiero que sea color, 2 puntos, blue. Entonces acá le damos recargar a nuestra página y ahora ese título, ese H1, está en azul. Esta es una buena forma, o sea, de utilizar la etiqueta de estilo. Está buena para proyectos chiquitos o cositas chiquitas. Y la tercera forma es agregar un URL o un archivo externo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo inserto esto a mi HTML? Adentro de la etiqueta head, que es lo que no se ve como habíamos hablado, pongo la etiqueta link con el tab y me la autocompleta. Verás que por defecto justamente ya viene la referencia que tiene, es el style sheet, la hoja de estilos. Te dice el type, el tipo de texto o CSS y te pide acá la referencia como cualquier link. Entonces lo que hacemos acá es abrir File, New File y abrimos una nueva página. Esta página la voy a guardar con Control S como style o estilos, como más te guste, .css. Sí o sí debe tener la extensión CSS para que el navegador sepa que lo que estamos haciendo es agregarle estilos. Y lo guardamos. Acá en la referencia obviamente ponemos un punto, una barra, style.css. Y Control S para guardar. De esta manera podemos agregarle estilos a la hoja de HTML con un archivo externo. Entonces voy a style.css, que es mi nueva hoja de estilos, y hacemos lo mismo. Elegimos el selector de etiquetas como primer selector, ponemos H1, abrimos corchetes y dentro del corchete lo que hacemos es justamente lo mismo. Esto es muy importante que te lo aprendas, sé que estoy siendo repetitiva, pero sí o sí va una propiedad y un valor. La propiedad otra vez vamos a ponerle color, 2 puntos, no sé, yellow, amarillo. Damos Control S para guardar
Y ahora recargamos nuestra página y el título está en amarillo. Para nada estético que esté en amarillo el título, pero logramos lo que queríamos. Saliendo un poco de esto, borramos esto. Te dije que había otro tipo de selectores, que era el selector de clase. Es el más recomendable de utilizar porque un selector de clase es un atributo que se le pone a la etiqueta HTML y puede ser reutilizable. Y siempre el código tiene que ser reutilizable, tienen que estar abierto a modificaciones futuras. Entonces, bueno, por ejemplo, ahora a H1 no le pongamos más H1, le pongamos una clase, un atributo que sea título. Y le damos control S y en Style CSS lo que vamos a hacer es con un punto y título llamamos a ese selector de clase y hacemos lo mismo, otra vez propiedad y valor, vamos a poner green que es verde, control S y recargamos y ahora el título está verde. Me gustaría ir un poquito más allá y bueno, borrar esto y que pensemos, bueno, acá save, y que pensemos, ¿no? Recargamos esto y que pensemos qué nos gustaría hacerle a nuestra página, cómo pensaríamos que esto podría estar más estético, ¿no? Primero que nada, esta imagen está muy grande y el texto está encima, la imagen no se alcanza a ver. Entonces esto es algo que siempre tenés que pensar antes. Obviamente siempre el diseño se hace antes de empezar a tocar y lo más recomendable es que lo hagas en papel ahora que es algo chico, o que lo prototipes y lo lleves a cabo en una herramienta de diseño propiamente dicha. Hay muchas que son gratuitas, como Figma, por ejemplo, que me parece muy linda. O puedes buscar en Behance, que es Behance se escribe.com, que es una página de diseño y que tiene un montón de inspiración. Y bueno, entonces lo que me gustaría hacerle a mí a esta página es, primero que nada, esta imagen que esté a un costado, que esté más chica, que el texto esté costado derecho y que se pueda ver de otra forma el texto. No me gusta esta letra que viene por defecto. Entonces, lo que voy a hacer, voy a utilizar los selectores simplemente de etiquetas que vienen por defecto. Y lo que voy a hacer es, primero que nada, esta imagen llevarla arriba. La corto acá. Acá arriba, antes del H1, la pego y la guardo. Acá en style.css pongo img, que es el nombre de la etiqueta. Entonces, como estamos trabajando con selectores de etiqueta, lo que hago es llamarla así, de esa forma. Abro corchetes y lo que yo quiero, como te dije, acá recargamos, ahora la imagen está arriba porque la puse encima del texto. Lo que yo quiero es hacerla un poco más chica y que esté a un costado. Entonces, ¿cómo hago esto? Lo que se hace es utilizar una propiedad que se llama float, que es como flotante. Se escribe así y tiene dos valores. Puede ser left, que es izquierdo, o right, que es derecho. En este caso yo quiero que esté a la izquierda, entonces utilizo left. Le doy control S, la recargo y ahora mi texto está al otro costado, que era lo que quería. Pero la imagen sigue estando grande, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es tocar el ancho de la imagen con una propiedad que se llama width. Se escribe así y le voy a dar un valor en píxeles. Le voy a poner 500 píxeles, a ver cómo queda. Control S. Le doy recargar, quedó igual. Bueno, le voy a dar 200 píxeles, a ver cómo queda. Bueno, ahora me quedó muy chica. No era esto lo que quería, así que lo voy a ir probando. Porque CSS es así, es una cuestión de probar constantemente qué puede funcionar mejor para cada página. Como todo desarrollo, no hay un solo camino y depende un montón de la cabeza del desarrollador o la desarrolladora. Bueno, le voy a dar 300. A ver cómo queda. Así me gusta más. Bueno,
Ya que toqué la imagen y logré eso que quería, ahora lo que me gustaría hacer es cambiar los textos. No me gusta cómo están los textos. Entonces, si lo que queremos hacer es cambiar, por ejemplo, el color de los textos, ya te dije que la propiedad que se utiliza es color y le agregamos un color. Pero este color, vos me viste escribirlo en inglés, ¿no es cierto? Es una manera de escribirlo. En realidad los colores se pueden escribir tanto con el nombre en inglés, pero te quedarías corto o corta con respecto a los que conoces. O también se pueden escribir en hexadecimales. Esos hexadecimales, ¿cómo se encuentran? Bueno, en mi caso lo que me gusta hacer es entrar a la página HTML, Color Codes, que tiene una gama altísima de colores que podemos, incluso acá ya hay colores como gamas creadas, y acá tenemos todos los colores que podemos elegir. Bueno, pongamos, no sé, un lila, y me gusta este lila. Acá te muestra cómo elegirlo, y acá te da un valor de 6 dígitos. Ese valor lo copias y en el código, bueno, acá vamos a poner H1. En el código, a través de un numeral y esos 6 dígitos que los pegas acá, obtenés ese color. Entonces ahora le damos recargar y quedó de ese lila, que es mucho más profesional hacerlo con hexadecimales, porque podemos lograr colores que tal vez simplemente poniendo nombres no los hallemos. Así que bueno, esta es la página que a mí me gusta entrar, pero también tengo lo que se llama una extensión de Chrome que me gusta mucho, que se llama Colorzilla. Lo podés buscar así en Google y instalártelo. Y lo que hace Colorzilla, por ejemplo, no sé, voy a poner una página cualquiera. Gatitos voy a poner acá. Y me salen un montón de gatitos, ¿no? Pero yo quiero el color de este gatito. Entonces lo que hago es apretar en esta extensión y se activa mi color picker, se llama, que es como un gotero que lo que hace es copiar el color que quiero copiar, que me gustó. Entonces, con este cursor lo acerco ahí y le doy un clic. Y vuelvo a abrir acá en color picker. Y acá encuentro el color que tenía el gatito. Obviamente puede ser con cualquier cosa que lo hagas. Y acá están los hexadecimales, que son esos 6 dígitos, que lo corto o lo copio y lo pego acá. Obviamente siempre precedido de un numeral. Le doy guardar. Recargo acá y ahora mi título es del color del gatito. Bueno, pero siguiendo con todo esto, lo que te decía era que no me gustaba la letra del texto que tenemos en esta página. Entonces, ¿qué me gustaría hacerle a esta letra? Principalmente me gustaría cambiarle la fuente. Entonces, ¿cómo se hace esto de cambiar la fuente? Supongamos que queremos cambiar el tipo de texto en nuestra página. Lo que vamos a hacer es, como tenemos dos textos, uno que es el H1, nuestro encabezado, y otro que es nuestro párrafo, el P, lo que vamos a hacer es asignarle clases que se van a llamar textos para tener una simplicidad de poder utilizar los valores y las propiedades una sola vez. Entonces vamos a index.html y acá al H1 le agregamos una clase que se va a llamar texto. Así también a P. Entonces lo guardamos y acá, como te había dicho, lo llamo con un punto y el nombre de la clase, en este caso texto. Y lo que quiero hacer es cambiar justamente, no quiero que tenga el tipo de fuente que tiene ahora. Entonces lo que voy a hacer, agregar una propiedad que se llama font family, que es la familia de la fuente sería. Y lo que voy a hacer es agregarle una fuente que me gusta a mí. Hay dos tipos de fuentes o dos grandes tipos de fuentes que son las fuentes serifa,
que son como unas fuentes que tienen como pancita. Esta fuente que tiene ahora justamente, que es la que trae por defecto, verás acá que es como que tiene una pequeña sombra cada letra. Y después están las letras tipo sans serif, que son las letras tipo palo. Ese tipo de letras me parece un poco más moderna, entonces vamos a utilizar eso para ver cómo queda. Entonces lo primero que hago es llamar al tipo de letra, que en este caso voy a elegir el tipo de letra helvética. Y la llamo entre comillas. Doy una coma y le digo que es una sans serif. O sea que es una letra de palos, no tiene sombras intermedias. Control S, recargo y vemos que todo el texto ahora no tiene sombras. Es un texto que es de letra de palos, que se dice. Pero no solamente tenés que quedar con las letras que viene o que trae el CSS por defecto. Lo que puedes hacer es buscar tus propias fuentes o las fuentes que te gusten en Google Fonts. ¿Cómo se utiliza Google Fonts? Bueno, pongamos acá Google Fonts. Google Fonts se utiliza de esta forma. Lo que hacemos es, bueno, acá están todos los tipos de letra. No sé, por ejemplo, me gusta esta. Bueno, tenemos un montón, ¿no? O sea, te dan ejemplos de qué letra utilizar. Me gusta esta. Entonces, acá lo que tenés que hacer es seleccionar qué tipo de letra te gusta. Tenés de 300, tenés la regular, que es la que se usa por defecto, de 400. Y bueno, obviamente tenés lo que es la negrita o bold, la semi bold. Yo en este caso voy a elegir solamente la regular. Pongo select this style y me dice acá que elegí una familia, ¿no? Entonces lo que hago es buscar el embed. Y acá me aparece un link de referencia, que es lo que tengo que pegar. Copio y pego en mi HTML debajo de la etiqueta de del link de CSS, del link externo de CSS. Entonces la pego acá, guardo obviamente, pero me da otra propiedad, que es la que justamente voy a copiar en mi CSS. La copio y la llevo para el CSS. Entonces borro esto y la pego acá. El nombre es Teco. Bueno, control S y recargo mi página y tenemos esa letra. Es la letra que elegimos. Esa es la manera que puedes hacer para ponerles letras más divertidas a los textos de tus páginas. Bueno, pero ¿qué más se puede hacer con el texto? Obviamente, como te dije, se le puede agregar colores a los textos. Vamos a agregarle, no sé, color, no sé, no soy de ponerle colores a los textos, pero me parece poco accesible. Pero bueno, vamos a ponerle blue, por ponerle, lo guardo. Y el texto está en azul. Se le puede poner, otras cosas que se le pueden poner a los textos es lo que se llama text decoration, que en este caso puede ser un text decoration underline, que quiere decir subrayado. Entonces vemos que todo el texto termina subrayado. Podemos también ponerle el tamaño de letra que queremos que tenga. Entonces esto se hace con una propiedad que se llama font size. En mi caso le voy a poner, no sé, para que se note la diferencia, 50 píxeles. Lo guardo, recargo acá y la letra me quedó gigante, ¿no? Bueno, vamos a ponerle algo más chiquito. No sé, vamos a ponerle 20. Otra cosa que se puede hacer con los textos es transformar el texto a todo en mayúscula o a todo en minúscula con una propiedad que se llama text transform. Y vamos a ponerle uppercase, que quiere decir que esté todo en mayúsculas. Entonces acá recargo y todo el texto va a estar en mayúscula. Si quisiera que esté en minúscula, le pongo el valor lowercase.
guardo, le doy recargar acá a mi página y ahora está todo en minúscula, ninguna mayúscula. Pero bueno, no queremos eso. Pero me gustaría que sepas que existe. Bueno, dejemos el texto así por ahora. Ahora quiero que pensemos en un fondo. El fondo me parece como blanco, aburrido, como no tiene nada, no dice nada. Entonces, bueno, cierro acá. Lo que me gustaría hacer es agregarle un fondo a esta página, pequeña página que estamos haciendo, y eso se hace con una propiedad que se llama background, que puede ser background color o background image si quieres ponerle una imagen de fondo, pero en este caso vamos a usar un color de fondo. Entonces lo que voy a hacer es ponérsela al body. Uso un selector de etiquetas y le digo que quiero como background color no sé, vamos a ponerle un gray, un gris. Entonces le doy recargar acá y de repente está todo gris. Obviamente, como te dije hoy, podés hacerlo con los hexadecimales, en la página HTML Color Codes, o hay algo que se está usando un montón y a mí me encanta, me parece súper cute, que son los gradientes o los degradados. Y hay una página que me gusta mucho que se llama UI Gradients. Y ya te trae un montón de combinaciones de gradientes hermosos que sinceramente para mí está excelente poder usarlo, porque a veces uno no tiene mucha idea de cómo poder hacer un gradiente, y cuando sos inicial está buenísimo porque tal vez no tenés tantas herramientas de diseño. Entonces acá lo que haces es ir pasando, buscas la que más te guste, esta por ejemplo, y acá te da una opción de obtener el CSS. Le damos clic ahí y hacemos click to copy. Entonces acá borramos esto y lo copiamos así como está, lo pegamos así como está. Control S, lo guardamos y ahora le damos recargar y tenemos ese gradiente hermoso en nuestra página, lo que hace que también las páginas sean mucho más profesionales, se vean mucho más profesionales, como que hubo un diseño de fondo. Otra página que también me gusta un montón y me parece preciosa, cssgradient.io, que acá lo que puedes hacer está buenísimo porque lo que puedes hacer es como ir jugando con los colores que te brinda acá para hacerlo más oscuro, para hacerlo más claro. Acá tenés distintas tonalidades, por ejemplo esta, entonces la elijo y lo que hago es copiarlo y esto automáticamente lo pego en mi body. Le doy control S, lo recargo y queda con estos colores gradientes que se utiliza un montón ahora y que te da un aspecto mucho más profesional. Obviamente si vos tenés más herramientas de diseño posiblemente puedas hacer esto solo o sola, pero cuando sos inicial estas herramientas me parecen que están buenísimas, saberlas y conocerlas. Estas son las bases, esto es un proyecto inicial. Más adelante se podrán ver cosas distintas y complejizarse, ese es un mundo muy grande. Me interesa que tengamos estas bases para poder hacer el proyecto, que desde el próximo video la vamos a estar poniendo en práctica todo lo que aprendimos en el video de HTML y de CSS ahora. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Obviamente estas son las bases de CSS, como te digo, es un camino, un mundo infinito, donde incluso hay librerías que son muy útiles, pero yo te recomiendo que al principio trates de jugar con las propiedades que conoces, con los selectores que conoces. Ya habrá tiempo para aprender librerías que hacen la vida mucho más fácil. Y bueno, me gustaría que me cuentes si conoces otras formas de agregar estilos. Obviamente estas propiedades fueron las básicas. Quiero que tengas herramientas como para poder hacer el proyecto que vamos a hacer desde el próximo video. Y bueno, no te olvides de tomar agua, de suscribirte, de quedarte en tu casa si te tenés que quedar en tu casa, o de respetar el distanciamiento social si podés salir, de usar barbijo, de lavarte las manos.
de seguirme en mis redes sociales. Soy Alien Explorer OK en Instagram y en Twitter. Estoy bastante activa. Y bueno, déjame tus comentarios acá abajo de qué te pareció el video, de si tenés alguna sugerencia. Obviamente me ayudas un montón cuando comentás, porque eso hace que el video pueda ser visto por más personas y que a más personas les sirva. Así que nos vemos en una próxima.